Pinjas, la parachá Pinjas. Esta es la parachá número 41. Y ese mensaje que está en amarillo es un regalo que nos hicieron nuestros niños en la mañana. Y a mí me caló hondo en el corazón. Porque muchas veces las emociones, las circunstancias nos tropiezan para obedecer. Y hay que ser valientes para obedecer. Y me hizo todo el sentido cuando lo declaró hoy día uno de los pequeños, como leía el hermano ahí en el Salmo 8, ¿no es cierto? Donde declaraba que obediencia es un concepto, audiencia, una palabra compuesta, oír lo que hay detrás, es revelación, hermanos. A veces se confunde obediencia con conveniencia y muchas veces no estamos dispuestos a vivir el celo de Dios, incluso a veces con nuestra propia familia, para obedecer. Muchas veces con nuestra propia humanidad, para obedecer. Entonces esta paracha habló mucho mi vida en esto y vamos a orar, vamos a dedicarnos, ¿cierto?, la bendición para la lectura de la Torá, que la dejé en la tercera lámina, pastor, y después volvemos a la segunda, perdón. Y vamos a orar. Amén. Barjú etek Adonai Jamemboraj. Baruch Adonai Jamemboraj Leolam Baer. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam acher bajarbanu mikol haamin benatan lanu et torato. Baruch ata Adonai notem jarotá. Bendigan a Adonai, que es bendito. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, Adonai, que nos da la Torá. Amén. Entonces, Pinjas, estamos en la porción de Bamidbar, ¿no es cierto? Números, desde el capítulo 25, el versículo 10, al 29:40. En las Biblias hebreas es al 30, versículo 1, el final, ¿no es cierto? Y en la siguiente lámina tenemos un breve resumen del contenido de esta parachá. En la Liyá 1 nosotros podemos encontrar, ¿no es cierto?, a Pinjas, que significa boca de serpiente, el concepto, boca de bronce. También nos ministraban en la mañana nuestros pequeños. Hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha apartado el furor de Hachem sobre los hijos de Israel, porque demostró su celo por él entre ellos, y en su celo Hachem no destruyó a los hijos de Israel. Qué importante sentir celo por la casa, celo por lo santo, valentía por lo santo. En la segunda liyá encontramos un concepto, a mí me encanta, la familia. La familia es el diseño que Dios estableció. Mire, en este texto nos muestra la importancia de la familia en Israel. La palabra mishpajá significa familia. Es mencionada 84 veces en esta liyá. Esto nos enseña una verdad muy importante, que a Hachem le importa muchísimo la familia. El pueblo de Israel podría haber sido el más numeroso de todos los pueblos del mundo si la Torá hubiera sido la regla de vida para la mayoría. Y podemos ver que cuando no se guarda Torá, que cuando no se guarda mandamiento, viene el quebranto, viene la pobreza, viene la destrucción, ¿no es cierto? Por eso es importante qué nos gobierna, qué gobierna nuestra casa, qué gobierna nuestra ciudad, quién gobierna nuestra nación. Cuando el impío gobierna, el pueblo gime, dice su palabra. Pero cuando gobierna el justo, el pueblo se goza. Hay prosperidad. En la liyá 3 dice: a la tribu más numerosa aumentarás su patrimonio, y a la menos numerosa reducirás su patrimonio. A cada una según sus contados le será entregado su patrimonio. Cada familia recibió terrenos que correspondían al número de varones que entraron en la tierra prometida. En la liyá 4, que es el motivo de profundizar este día, vamos a revisar la liyá 4.
la hija de Zelofhad, dice ahí en hebreo, o Zelofehad, que reclamaban la herencia de su padre. Y Yehoshua es nombrado líder de Israel. Esos son los dos temas que encontramos en la lilla 4, en la lilla 5. Tendréis cuidado de presentar mi ofrenda, mi alimento para mis ofrendas encendidas, aroma agradable para mí a su tiempo señalado. Importante los tiempos señalados. La obediencia no es cuando usted quiere, sino cuando usted debe. Y ese tiempo, por eso empezó a llamarse de esta para echarse adelante, los tiempos señalados. El Señor indica cuándo. Y aquí se nos explica bastante esto. Y las leyes sobre los votos resaltan la importancia de cumplir las promesas. En la lilla 6 pudimos estudiar esta semana que aquí está escrito que la fiesta de las semanas es vuestra. Hay una distinción especial en esto. Hachén compartió su fiesta con Israel para sus momentos de encuentro y de alegría delante de él. Por eso están mencionadas como vuestras fiestas señaladas. Ya no solo son de él, nos está traspasando la responsabilidad y en realidad la honra de nosotros tener nuestra fiesta. Aquí el pueblo de Israel venía llegando a la tierra prometida y tenemos que saber y distinguir que la cultura lo establece las fiestas que celebra un pueblo. A un pueblo se le reconoce por cómo celebra sus fiestas, ¿no es cierto? Esto establece la cultura. Y detrás de la palabra cultura, ya hemos mencionado, ¿no es cierto?, está el concepto de culto. Y detrás de un culto siempre hay un altar. Y detrás de un altar siempre hay una deidad operando. Y para nosotros debe ser muy importante comprender esto, sobre todo en este tiempo en el cual, como familias, como nación, como generación, estamos siendo invadidos, ¿no es cierto?, porque cambió la batalla espiritual a un plano cultural hoy. Por lo tanto, nosotros estamos en medio de una guerra cultural. Nosotros debemos defender la familia, defender nuestros hijos y defender el culto. Por eso es tan importante lo que está pasando hoy aquí, que los tiempos han sido señalados por Hachem y en Éxodo, desde el Génesis 2, ¿no es cierto?, y después lo ratifica en el Sinaí en Éxodo 20 y 19 también, que este tiempo que usted se ha congregado hoy es señalado por el Señor, no es por los hombres. Se escribió con el dedo de Dios este tiempo señalado. Y hoy día esa obediencia que ha sido demandada desde el cielo ha levantado aquí a muchos valientes. Así que me siento bendecido hoy, esta mañana, este día, por estar en medio de valientes, de aquellos que han aceptado el llamamiento santo, el llamamiento a la verdad. Así que aquí hay valientes obedientes. Así que bendigo, hermanos, el nombre del Señor, porque ha tenido misericordia de nosotros y nos ha revelado con este llamamiento santo a todos los que están en las redes también, algunos que están viniendo por primera vez a escuchar este mensaje. Gracias por tu valentía, gracias a Dios porque Él ha permitido que este día tengas un llamamiento nuevo para tu vida, a mayor obediencia. Así que el Señor bendiga tu vida con este acto de obediencia. Sin duda te irá bien. Sin duda te irá bien. Amén. Así que es muy importante, esa aliyá fue maravillosa. Y el aliyá 7 dice, y ofreceréis una ofrenda de ascensión, una ofrenda encendida como aroma agradable a Hachem, 13 novillos, 2 carneros, 14 corderos de un año, que sean sin defecto. En Sucot, en esta aliyá en específico, se sacrifican un total de 70 toros, uno por cada una de las naciones gentiles que existían originalmente, según Génesis 10. Así que Sucot es la fiesta de las naciones. Amén. Y está señalado también, ¿verdad?, desde las profecías de Ezequiel, que llegará el tiempo en el cual, cuando venga el Machía, por segunda vez, porque él dijo, voy y vuelvo, mientras vuelvo, pórtese bien,
Y para eso nos dejó un ayudador, ¿no es cierto? El Ruach, el espíritu de santidad, porque reconocemos que si nosotros sin santidad nadie verá a Hashem. Amén. Por lo tanto, tenemos que estar guardados en ese espíritu de santidad, incluso violentamente. Incluso violentamente si es necesario. Porque los violentos, dice, que en el cielo se desata violencia. Y los violentos lo arrebatan. Amén. Por lo tanto, el celo por la santidad muchas veces nos va a movilizar a cosas extremas, que para muchos pueden parecer violentas, pero le aseguro que en el reino de Dios y su justicia es una inversión de paz. Es una inversión de paz. De hecho, vamos a ver un poquito más adelante que uno de los nombres que estuvo dentro de esta parachá habla de este mover, de este mover que produce justicia y paz. Amén. Así que esta fue la parachá esta semana. La parachá enfatiza la preparación para entrar en la tierra prometida, ¿no es cierto? Está en la antesala, está llegando a la frontera, ahí a la orilla del Jordán y al otro lado ya se ve. ¿Qué es lo que se ve al otro lado? Claro. ¿Y qué es la primera ciudad que se veía ahí? Jericó, claro, Jericó, el lugar más bajo de la tierra. ¿Cuántos son? Creo que son 210 metros bajo el nivel del mar. Es decir, está el mar Mediterráneo, hay una depresión, una costa, hay una cordillera. ¿Cómo se llama el monte a donde se le envió perdón a Moisés a ir? No, es el monte Nebo, es uno, Avarín, ¿no es cierto? Que es una cordillera en realidad. Muy bien, Fernando. Avarín es una cordillera que recorre las alturas desde el Golán hasta abajo y va alimentando desde esa cordillera el río Jordán. Y uno de los montes es el Nebo, donde él se paró ahí Moche, ¿no es cierto? Y le fue mostrada la tierra prometida. Muy bien, Fernando. Excelente. Avarim. Avarim. Muy bien. Entonces, Selo Fejad. Ese es Fernando, ¿no es cierto? Fernando es Selo Fejad. Vamos a avanzar entonces. Dentro de lo que vamos a leer entonces la Torá, que es lo más importante, como es nuestra costumbre. Mi amado pastor, si hacemos correr ese micrófono para el lado para que empezamos a leer la Torá. Amén. Amén. Y Moisés presentó su casa delante de Yahweh. Y Yahweh respondió a Moisés diciendo: ¿dicen bien las hijas de Zelofejad? Desde luego le dará derecho de herencia entre los hermanos de su padre, y harás que la heredad de su padre sea traspasada a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás así: cuando alguien muera sin hijos, haréis que la heredad sea traspasada a su hija. Si no tiene hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tiene hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Una más. Y su padre no tiene, y si su padre no tiene hermanos, daréis su herencia al pariente más cercano de su familia, el cual la poseerá. Esto será para los hijos de Israel un estatuto de derecho, tal como Adonai ordenó a Moisés. Amén. Y dijo Adonai a Moisés: sube a este monte de los Avarim y contempla la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y cuando la hayas contemplado, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue Aarón tu hermano. Por cuanto fuiste rebelde a mis órdenes en el desierto de Sin, en aquella contienda con la congregación, y no me santificasteis, ante los ojos de ellos, en el asunto de las aguas. Paréntesis, estas son las aguas de Meribá, de Cades, en el desierto de Sim.
Y dijo Moisés a Yahweh: Yahweh Elohim, de los espíritus de toda carne, ponga sobre la asamblea un varón, que salga delante de ellos y que de entre de ellos que los saque y los introduzca, para que la congregación de Yahweh no sea como ovejas sin pastor. Y Yahweh respondió a Moisés: toma a Josué, ben Nun, varón en el cual espíritu, e impondrás tu mano sobre él. Y harás que se presente ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad, y le impartirás autoridad delante de ellos. Lo investirás con tu autoridad para que los hijos de Israel lo escuchen. Y él se presentó. Y él se presentará, no, y él se presentará ante el sacerdote Eleazar y le consultará mediante el juicio de los Urim, en presencia de Yah. Por orden suya saldrán, y por orden suya entrarán él y todos los hijos de Israel con él, toda la asamblea. Y Moisés hizo tal como Yahweh le había ordenado. Tomó a Josué y lo presentó ante el sacerdote Eleazar y ante toda la asamblea. Luego impuso sobre él sus manos y le impartió autoridad tal como Yahweh había ordenado por medio de Moisés. Amén. Le impartió autoridad como lo había hecho, ¿no es cierto? Esa fue la paz. Shalom Alejem. La paz con todos, ¿no es cierto? Bueno, las hijas de Zelofejad. De una u otra manera, esta parachá tiene estos dos tiempos, ¿no es cierto? Lo que es la enseñanza de las hijas de Zelofejad. Mire, comentábamos ya en la antesala de que los nombres guardan un concepto en el pueblo hebreo. Por lo tanto, colocar nombre a los hijos, a las personas, trae detrás bendición y trae algunas características que son importantes que observemos de contexto. Por lo tanto, cuando nosotros estamos aprendiendo de estas raíces hebreas, aprendemos también de las significancias para ellos, que nos permiten una comprensión mayor en la profundidad de los escritos y del contexto cultural donde ocurren las cosas. Zelofejad, yo le dije recién a Fernando, ¿no es cierto?, que era Zelofejad. ¿Por qué? Porque Zelofejad significa primogénito. Amén. Así que aquí, ¿cuántos Zelofejad hay? Levanten sus manos los Zelofejad. Amén. Amén. ¿Y cuántos Zelofejad aquí tienen hijas? Amén. Entonces, estas son definiciones que son importantes para ustedes. Pero las hijas también están guardadas a través del esposo cuando sean una sola carne. Así que, Raulito, tus hijas están guardadas ahí en el corazón de Hachem. Amén. Y van a ser políticamente adoptadas en su tiempo. ¿No es cierto? Porque el ADN viaja por el hombre. El ADN de la heredad. Me refiero, o sea, todos tenemos ADN. Las mujeres también, no se asusten. También tienen ADN, pero me refiero para lo que es el concepto de la heredad, que esta parachá nos enseñaba. Entonces es importante los Zelofejad, los primogénitos, porque además tenían que ser los administradores de una unción mayor, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con Efraín? Efraín recibió una imposición de manos. Y es importante que esto lo comprendamos porque es parte fundamental de esta parachá. Y esa imposición de manos fue de parte de ¿quién? De Israel, Jacob, su padre, porque en el hebreo no existe el concepto de abuelo, de nieto, todos son hijos. Así que ahí está su hijo, hermano Florentino, ahí al lado está su hijo, ¿no es cierto? Son hijos, no es igual que el mundo
en el cual nosotros hemos sido criados con una visión grecorromana que nos enseña que los abuelos son los que malcrían. Prohibido aquí, ¿no es cierto? En lo que nosotros hemos venido, exhortamos a los abuelos, que no son los que malcrían, son los que heredan bendición. Amén. Así que bendito sea el Señor. El nombre hebreo Maala. ¿Me saliste mala? No, no me saliste mala, ¿no es cierto? El nombre hebreo Mala tiene diferentes significados, incluyendo subida, escalera, ascensión, lugar elevado. Mire qué lindo voy a tener una hija que tenga ese nombre, lugar elevado. Amén, una inspiración. El nombre hebreo Noah tiene dos significados principales, movimiento o agitación. También se asocia con la paz y el descanso. Entonces aquellos que son inquietos, que se mueven, que protestan por conseguir la paz, por conseguir la justicia, es un poco lo que define el carácter de Noah. ¿Okay? Aquellos que están dispuestos a dar un esfuerzo, a hacer el ridículo, muchas veces, frente a todo el resto del mundo, para poder alcanzar esa paz, o esa quietud, esa calma, el refugio, el shalom, ¿no es cierto? El reposo. Mire, en todos nosotros hay un poco de esto dentro de la semana, ¿no es cierto? Nos movemos, corremos. ¿Qué pasa incluso el día viernes para nuestras amadas esposas? ¿Ah? Día de preparación, ¿no es cierto? Día de preparación, doble porción, las éfratas, las de las tribus de Efraín, ¿no es cierto? Doble porción, doble bendición el día viernes para poder llegar al día de reposo. Esto tiene que ver con eso. Noé, ¿cuánto tiempo predicó y estuvo trabajando en el arca? Que también es raíz de este nombre. 120 años. Y cuando terminó, ¿no es cierto? Entró, vino un ángel, cerró por fuera el arca y adivinen, no pasó nada. No cayó ni una gota y tuve que esperar 7 días más adentro encerradito, probando la fe. Pero muchas veces nos pasa esto, ¿no es cierto? Y debemos entender que aquí una de las hijas de Zelofehad nos invita a meditar en esta actitud que debe haber en el pueblo de Dios. El tercer nombre hebreo, Ogla, significa perdiz, o según algunas interpretaciones, bailarina o aquella que da vueltas. Me emboló la perdiz, dicen por ahí, no sé, como que me dejó medio confundido. No se trata de eso, se trata de aquella que danza, aquella que provoca. ¿Cuándo usted le ha dado ganas de bailar? Piense, ¿cuándo ha sentido ganas así de... Se siente el gozo y está dispuesto a mover el esqueleto, así que, gracias, menos mal que esto resultó. ¿Cuándo he hecho eso la última vez? Yo delante pensé que lo iba a hacer cuando íbamos a escuchar cantar a nuestro pastor Raúl, ¿no es cierto? Bueno, nosotros tenemos que aprender a hacer fiesta en la presencia del Señor. Fíjese que dice que David iba entrando, en Segunda de Crónicas está esto, ¿no es cierto? Después de haber pasado 7 años que el hijo de Saúl se había tomado el trono, él ya había sido ungido como rey, había sido apartado de esta vida ya, aquel que lo perseguía, y él pacientemente se quedó esos 7 años tranquilito, pero después le tocó tomar su lugar, se fue delante del arca. ¿Cómo se fue? Danzando. ¿Con qué? Con un tapabarro, en realidad con un efod, ¿no es cierto?, que era corto, se usaba debajo. No fue vestido como rey. No fue con las vestiduras del rey, ¿no es cierto? Esos que hablan así, que vienen de Maracaibo, dicen, no. ¿No es cierto? Sino que con el otro, con el que está aquí en Chile, que dice, ¡aleluya! Con ese corazón, con esa vestidura de gozo, que está dispuesto a alabar al Señor, colocarlo por delante. Entonces, ¿qué ocurre? Que él entró y iba adelante, que iba cantando un salmo bien bonito, que habla de la actitud de su corazón y de su corporalidad. Él iba cantando, alzad las cabezas,
o puertas eternas, y vendrá el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Yuhei Bajei, Él es el Rey de Gloria. Así va Él danzando delante del arca, declarando, ¿no es cierto?, que Él venía delante, que Él venía entrando a la ciudad santa. Entonces, esa es la actitud que nosotros tenemos que saber cada vez que estamos en el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces, el danzar, Él lo decía, dice ahí en espíritu de Mical, ¿no es cierto?, que está contraviniendo, que le da vergüenza a su rey, su esposo, porque como iba bailando delante de qué, de gentuza, que los demás me vean bailar, exclama el Señor, oh, no, que yo no quiero que mis hijos se avergüencen de mí. De hecho, pasar vergüenza a mis hijos cantando y danzando va al Señor. Mientras más vil me haga, aleluya, bendito es el nombre del Señor. Y eso tenemos que enseñarles sobre todo a nuestros hijos, que para ser a veces tonteras no tienen nada de vergüenza, pero para alabar y adorar al Señor se chupan entero, ni los conocemos. Pero ¿quién tiene que testificar de esto? Somos nosotros primero. No nos tiene que dar vergüenza las cosas de Dios. Al contrario, tenemos que sentirnos bendecidos, ¿no es cierto? Y esta es una verdad que tenemos que testificarla, heredarla. Las hijas de Zelofehad deben estar presentes estos espíritus en nuestra familia. Amén. Entonces, después viene Milca. Mira, Milca viene de Milcá, significa reina o consejera. ¿Quién se acuerda de una Milca en la palabra? Ahí en la pantalla. ¿La esposa de quién? La esposa del rey David. ¿Ah? Milca, ¿no? ¿La esposa de quién? Terminó siendo esposa del rey David, pero era esposa de alguien más antes. Se la robó. No, se murió el esposo, enviudó y la tomó el rey David. ¿Quién era? ¿Ah? No Urias. No hablemos de eso, eso estaba calladito, ventiló al rey David en 3 tiempos, mi hermano. Lo sacó a la pizarra, es verdad, pero eso se arrepintió, eso ya quedó. No, acuérdense que después había un varón necio, Abigail. Eso, me equivoqué, no era Milca. Toda la razón, ¿por qué no que con Milca? No, pues claro, esa Abigail tiene razón. Tiene razón. Ya, voy a pasar al next. Eso voy a dejar con tarea. ¿Eh? El nombre hebreo de Tirsa. Tirsa significa delicia, agradable o ella es mi deleite. Perdón, sin embargo, no, por arrancar de mi vergüenza, voy a ser humilde, pero lo importante de esto es la consejera. La consejera que es la esposa. ¿Qué varón no ha escuchado la palabra profética? ¿Cuál es? Te lo dije, claro. Ya la sabemos todos. Esa palabra profética de la esposa, te lo dije. Pero a esa altura cuando lo declaran, ¿cómo estamos ya? Hasta la pata hendidas a decir, basta. Efectivamente, porque ellas son ayuda opuesta, nos enseña nuestro pastor en la traducción original del Génesis, ¿no es cierto? Ayuda opuesta para nuestro extravío. Cuando partimos determinados a buscar el mamut y se nos perdió el camino, ella nos dice, no, por ahí no es la cosa. ¿Y qué decimos nosotros? Ah, si por ahí es la cosa, y uno se valentona, ¿no es cierto? Y parte que esa es tu mujer. ¿Y después cómo llegamos? Por no escuchar el consejo santo, sabio de nuestras esposas. Te lo dije, entonces, hijas del primogénito son consejeras, pero consejeras para bien, ¿no es cierto? ¿Inspirada en qué? Es una mujer de Torá, es una mujer de instrucción de Dios, no lo que se le ocurrió a ella nomás, ¿no es cierto? Por si acaso, sino que de Torá, de instrucción, de recordar, una alerta, ¡ey! Esto es lo que nos indica el Señor, escrito está, esposo, amado, con respeto, como Sara,
que le decía a Abraham, mi Señor. Así vamos a poder escuchar mejor, porque nos cuesta mucho, a veces nosotros los hombres somos muy temperamentales. Lo hablo por mí. De cabaná, de pasión sobre todo. Nos determinamos algo y lo vamos a buscar nomás. No importa nada. Ahí cuando dice, Andreita me dice, la voz en off. ¡Ey! ¡Cuidado! Bueno, yo ya he aprendido hartas lecciones con eso. Y seguiremos aprendiendo tal vez, pero lo importante es que en la casa hay una reina y hay una consejera. Amén. Y Tirsa dijimos, ¿no es cierto?, delicia, agradable, ella es mi deleite, aquella que está dispuesta a ser buena compañera, que hace la vida fácil, que te acompaña en todos los proyectos. ¿Quién significaba el nombre también? Otro nombre significaba dulzura en la palabra. Noemí, ¿no es cierto? También tenía ese mismo espíritu. ¿Y ella dónde acompañó a su marido? Tan dulce que era. Pero esa dulzura no la usó muy bien en su minuto porque en vez de amar el proyecto de Dios que era estar en la tierra prometida y luchar por ella, puso sus confianzas en irse ¿a dónde? A los campos de Moab. Y allá fue a sortear la vida y terminó empobrecida, queriendo colocarse ¿qué nombre? Mara. Otro nombre, ¿no es cierto?, de otro tiempo. Entonces, ojo con esto. Hay distinción en los nombres de ellas, que son 5 hermanas. ¿Y qué significa 5? Para nosotros, hoy día, en la cultura de G, la letra G. Si se fijan el nombre de ellas en hebreo, avancemos a la siguiente, mejor mi pastor, perdón. Claro, ¿no es cierto? ¿Qué valor numérico tiene el G? Fíjese que el último, todos los nombres de ellas terminan en G, ¿no es cierto? ¿Qué es valor numérico? 5. ¿Y qué es lo que representa 5? Instrucción. Es Torah. Es decir, el fin de sus nombres es Torah, es instrucción. Y las hijas de Zelofejad, ahí están los nombres, el concepto que guardan detrás. Y si vemos que las hijas del primogénito, sus nombres terminan en Hei, valor 5 de Torah, el fin de ellas fue cambiar la instrucción. Eso provocaron ellas, con estos corazones, con esta actitud, con esta definición que había atrás. Ellas no les correspondía heredad por la instrucción que había, por la Torah que estaba vigente hasta ese día, ¿no es cierto? Y ellas a través de su clamor, el moverse para obtener esa paz, con esa dulzura que tenía, danzando ahí en ese gozo, con todas esas virtudes que revisábamos, se presentaron esos corazones ante Hachem, ¿por intermedio de quién? De Moshe, del siervo. ¿Dónde está nuestra línea de acción para la intercesión ante el Padre? ¿Quién es tu sacerdocio santo que Dios ha puesto para tu vida? ¿Quién es tu cabeza? ¿Quién debe presentar ofrendas por tus extravíos y por tus aflicciones ante Hachem? ¿Quién es tu sumo sacerdote? Ya está viajando ahí a tu corazón, ¿no es cierto? Exaltado sea su nombre, ¿no es cierto? Yeshua Hamashiach es nuestro sumo sacerdote. Pero también tenemos autoridades aquí en el mundo, ¿no es cierto?, que también pueden presentar una dirección para nuestra vida, para que podamos alcanzar también esa gracia que siempre es inmerecida, ¿verdad? Y ellas lo lograron. En esta parashá, en esta liyala 4 en particular, las hijas de Zelofejad impactaron con su corazón la propia Torah y la cambió Hachem por ellas. Tremendo, imagínense. Avancemos. Dice, abajito hay una notita y que dice el cuidar su identidad
y el anhelo de la heredad permitió que Yuhei Bajei efectuara una modificación a la Torá. Cambió su instrucción a partir de su solicitud. Las hijas podrían heredar. Oh, ¿no les gustó a las mujeres? Amén, digan si pueden recibir herencia. ¿No es cierto? Aleluya. Yo pensé que iban a saltar. ¿Dónde está el feminismo religioso, creyente, activado? Les cambió la vida a las mujeres hebreas. ¿Me entiende? Veamos, pastor, qué pasó con esto. Mire, qué femenina esa lámina. A mí me costó mucho hacerla. No, o sea, configurarla, no la hice. Pero se merecía este reconocimiento. Mire, dice ahí, al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, esto está en Éxodo 19:1-6, Shemot, al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí y partieron de Refidim y entraron en el desierto de Sinaí y allí acampó Israel frente a la montaña. Pero Moché había subido delante de Elohim, pues Yuhei Bajei lo había llamado desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Mira esta distinción de estas dos declaraciones, hay una conjunción y dos grupos. Después dice, vosotros mismos visteis lo que hice a los egipcios y cómo os levanté sobre alas de águila y os he traído a mí. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto, entonces vosotros seréis objeto de mi predilección entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas palabras hablarás a los hijos de Israel. ¡Wow! En la carta de presentación de nuestro Dios, de nuestro Hashem. Él es un libertador, ¿no es cierto? Él es el libertador. Aquí Él se presentó en el Sinaí, todo el pueblo abajo, y sacó la tarjeta de presentación. Este soy yo, Yuhei Bajei, tu libertador. Amén. Eso es lo que declara, pero hace una conjunción y dice, fíjese que hay esa distinción, dice, así dirás a la casa de Jacob. Cuando habla la casa de Jacob, está hablando a sus esposas, a las mujeres. Esa declaración es un hebraísmo que habla de cuando se le habla a las mujeres. Y anunciará a los hijos de Israel, es a los varones. Amén. Entonces le habla primero ¿a quién? A las mujeres. Yeshua salió en gloria y majestad, ¿no es cierto?, de las cadenas de la muerte. Oh muerte, ¿dónde tú, aguijón? ¿Y a quién se le presentó primero? A las mujeres. No es que desparramen las noticias más rápido nomás, ¿no es cierto? Sino que hay una condición espiritual elevada, como veíamos antes, ¿no es cierto?, a las hijas de... Entonces, pastor, si le damos un clic más aquí, por favor. El anuncio de su instrucción siempre ha sido primero a las mujeres. Así dirás a la casa de Jacob, es a las mujeres, es un hebraísmo. Anunciarás a los hijos de Israel, a los varones. Yeshua le encomendó a las mujeres que llevaran por primera vez el anuncio de su resurrección. Fue una mujer por la cual vino la luz al mundo. Aleluya. Por una mujer se convirtió por primera vez un pueblo completo en Samaria. Y por ella siempre somos inspirados los varones a buscar más de Dios. ¿O no es así? Entonces, varonas valientes para obedecer, las hijas de Zelofehad hoy día les traen un mensaje muy bonito. Tienen que seguir siendo valientes para obedecer. De ustedes depende mucho la movilización del corazón hacia el padre del esposo, porque tienen lo más importante en la casa, la influencia. Son el hogar. De hecho, veíamos desde el paleohebreo, ¿no es cierto?, que
a la mujer la dibuja la Torá desde el palio hebreo como una masa, como hojas de masa. Es la que aglomera, es la que deja pegajoso cuando hacen el pan jalá, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con las manitos? Porque un pan suave, hoy están un buen rato sobándose las manitos, ¿no es cierto? Dice, ya se está sobando las manos. Es un dicho que viene de ahí, no sé, se está sobando las manos. Está preparando algo rico. Lo mismo pasa con nosotros, los varones, llegamos a la casa, si tenemos a varonas con el corazón de las hijas de Zelofehad, lo que empieza a ocurrir es que no queremos irnos del hogar, queremos estar ahí, no queremos ir ni a trabajar, queremos que renuncien a la pega y se queden en la casa para criar a los hijos, queremos que cumplan Torá. Amén, amén, bendito sea el Señor. Entonces, pero esto es lo que permite, Pasita, disculpa, que tu voz me extravía porque te amo tanto, hija, que escucho tu voz y me desconcentro a full, otra vez. Y ya te pedí ayuda el otro día. Avancemos, por favor. Fíjese, las hijas de Zelofehad fueron mujeres virtuosas. La ley de las herencias, esta es la lista de las prioridades correspondientes a la herencia de un hombre al fallecer. Es la siguiente que indica la Torá hoy, después de Zelofehad. Sus hijos, varones o sus descendientes, son los primeros en heredar. Luego, las hijas mujeres o sus descendientes. Antes no era así. Después de esta, aliyá se estableció. Luego el padre del difunto, luego los hermanos o sus descendientes, luego el abuelo paterno, el papá, los tíos paternos o sus descendientes, las tías paternas o sus descendientes. La esposa del occiso, su mamá, así como todos los parientes maternos, no se consideran herederos naturales, porque pertenecen a otra rama genética. En cuanto a una mujer que fallece, el orden es el siguiente: el esposo. Parece injusto, ¿no? ¿A quién le dio ahí comezón en el corazón? A ver. Eso, ya, pues sáquelo afuera. ¿Ah? ¿Le incomodó? Es el orden del Señor. Hay que ser valiente. ¿Pero qué significa valiente para ser obediente? Audiente, oír lo que hay detrás. ¿Qué es lo que hay detrás? Que no se separe la mujer del hombre. ¿No es cierto? Que siempre esté en honra unido. Dice, los hijos, las hijas, su padre o su descendencia. Entonces, este es el orden que está establecido. Gracias, pastor. Las hijas de Zelofehad entonces abrieron camino para que otras mujeres en la Biblia pudieran tener derechos y propiedades. Aunque no hay ejemplos directos de mujeres específicas que se beneficiaron de su caso, su historia sentó un precedente importante en la sociedad israelita, y nosotros vemos, por ejemplo, una Marta, que era terrateniente, ella era la terrateniente que acogió a Yeshua en su casa de Betania, lo que sugiere que las mujeres podían ser propietarias de tierra y tener cierta independencia económica. En el contexto del Medio Oriente, Israel fue el primer pueblo en realidad, y se reconoce en el mundo, que estableció derechos para la mujer. Mentira del diablo, ¿no es cierto?, de que es una sociedad altamente machista. De hecho, la carta de divorcio, que es un contrato, ¿no es cierto?, perdón, que es el romper un contrato para el matrimonio hebreo, establece que el esposo, ¿qué tenía que tener como bienes para poder separar? Es entregar un desahucio, un finiquito, que tenía que alcanzarle mínimo para cubrir más que todas sus necesidades. En realidad es empobrecerse en el pueblo de Israel el separarse. Tiene que tener mucho dinero para poder cumplir esa expectativa, y todo eso está firmado previamente. Es práctico, es moralmente práctico. Es mucha pobreza. Y trae pobreza a la familia. Todo te es lícito, mas no todo te conviene, ¿no es cierto? Pero además, Lidia, dice, una comerciante de púrpura y terrateniente que acogió al apóstol Pablo en su casa para que animara a los santos de Filipos. Su historia muestra cómo las mujeres podían tener roles importantes en la iglesia primitiva y ser propietarias de bienes. En esos años, ¿no es cierto?, hay una caracola que se desarrolla en los ríos ahí de Medio Oriente,
que con esa caracola se obtienen el color de la tinta. El azul, que es para los tzitzit, para los talid y para el uso ritual, cuando se elabora si no me acuerdo, en el día, pero cuando se trata en la noche, da el color azul púrpura, que es el que usa los mantos romanos, como el rojo, carmesí, ¿no es cierto? Entonces ella narra la palabra del Señor, ¿no es cierto?, que Pablo la conoció, ahí se juntaban a orar con las mujeres, fue a su casa, se ocupó primero de que cumpliera, que fuera cocha, que fuera Torá, que estuviera alineada con todas las instrucciones, y recién ahí reconoció la virtuosidad de ella y la destaca en su ministerio. Pablo no iba a entrar a cualquier lado en ese tiempo, ¿no es cierto? Era súper riguroso con invitar y exhortar, a veces no muy amablemente, a los que estaban fuera del orden de Dios. Axa, hija de Caleb, que pidió y recibió una porción de tierra como herencia, demostrando que la ley establecida para las hijas de Zelofejad, había sentado un precedente para que otras mujeres pudieran reclamar sus derechos. Amén. Entonces, hay una invitación hoy día a la luz de esta aliyá, ¿no es cierto?, para nuestras damas respecto a esto que promovieron las hijas de Zelofejad, las hijas del primogénito. ¿Y quién es el primer primogénito? ¿Quién es el unigénito? Yeshua, ¿no es cierto? ¿Cuántas hijas de Yeshua hay acá? Amén, ¿no es cierto? Hay una invitación entonces para vuestras vidas en estos conceptos, en estas definiciones. Avanzamos en la aliyá y este es el monte, un memorial que está en el Monte Nebo. Yo entiendo que nuestra hermana Natalie, que está conectada ahí en las redes, ¿no es cierto?, estuvo ahí. De hecho, me mandó una fotito y estuvo ahí con Davicho, nuestro hermano amado, mirando desde el Monte Nebo, la tierra prometida. Si mal no recuerdo, fue el último día antes de pasar a Cisjordania, hermana Nati, ¿no es cierto? ¿Dedo para arriba? Fue en Jordania. Cuéntenos un poquito. No, que ese lugar pertenece hoy en día a Jordania. Está allá. Así es. Bueno, la geografía, ¿no es cierto?, de Israel, desde dónde hasta dónde tenía que llegar, ordenó Hachem, es muy diferente a la geopolítica que hoy día está instalada. Todavía no se han echado a todas las naciones de la tierra que está prometida por el Señor. Y en la guerra de los 6 días, ¿no es cierto?, Israel fue la única guerra que él ha activado, porque evidentemente en ese periodo también estaban en peligro de una intifada muy grande que los pretendía destruir, y ellos tomaron el control esa vez territorial y dividieron la zona, ¿no es cierto?, le quitaron, sacaron ahí a los egipcios, le pasaron una parte a palestinos, dividieron también Cisjordania y le entregaron otra parte también ahí a palestinos. Y también ellos tomaron ese periodo de la altura del Golán, en el sector norte, una posición estratégica también para poder custodiar al pueblo Israel que está instalado en la tierra por el lado asirio, ¿no es cierto? Pero sí, ahí está ese monte, en Nebo, está en Cisjordania, y desde ahí Moisés, vamos a ver lo que fue pasando, ¿no es cierto? La sucesión de Moche por Jehú. Dice en el versículo 12 al 14, Jehová dijo a Moche, sube a este monte Abarim, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel, y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Entonces, Elohim, ¿no es cierto?, le dice a Moisés que suba al monte Abarim para ver la tierra prometida antes de morir. Elohim ratifica su sentencia a Moche respecto a su determinación de no entrar a la tierra prometida. Moche pide un sucesor
y Elohim designa a Yehoshua. Es decir, ¿cuál es el corazón de ese minuto? Ve la misericordia sobre las hijas de Zelofejad, porque claramente hay una condición ahí de contexto. Él ve esa misericordia, cambia la instrucción y él cree que puede entrar a la tierra prometida a través de sus hijos. Dicta lo escrito antiguo de que su corazón en ese minuto se apresuró con una emoción en particular en pedirle que nombrara heredero, teniendo él el anhelo de que fuese tal vez alguno de sus hijos para que entrara a recibir heredad y poder liderar. Y el Señor, ¿qué le dice? Le ratifica. No vas a entrar. No vas a entrar y no vas a heredar liderazgo a tus hijos de otra manera, ¿no es cierto? Y declara, ¿no?, a Yehoshua, ¿no es cierto? A Yehoshua como el líder heredero de la sucesión del liderazgo del pueblo de Israel. Avancemos. Nace en esta parte de la Torá una frase que se llama Osek Betorá. Mire, Osek Betorá. Es una expresión que describe a aquellos que se dedican al estudio profundo y la práctica de las enseñanzas contenidas en la Torá, considerándola una parte central de su vida espiritual y religiosa. Fue la falta de esta cualidad que desechó a los hijos de Moshe como herederos del ministerio de su padre. El liderazgo que demanda a quien debe guiar al pueblo a entrar en la tierra prometida debe cumplir este requisito elemental. La nominación de Yehoshua como líder. Entonces, qué importante entender dónde estaba Yehoshua cuando Moshe estaba a los 40 días ayunando arriba en el Sinaí. A los pies del Sinaí, ahí, presto. ¿Dónde dormía? Fuera de la tienda de Moshe. Siempre estuvo detrásito de su maestro, siempre estuvo, se dispuso, se mostró. Su actitud siempre fue dispuesto para. Entonces, para ser líder, para ser maestro, hay una serie de cualidades que se deben cumplir. Y a esto nos invita, ¿no es cierto?, esta liyá a considerar. Si yo quiero aprender, tengo que colocarme y disponibilizarme para ello. Fíjense que hay un dicho hebreo también, de un hebreo que dice, si terminaste el día con la sandalia de tu maestro, con el polvo de la sandalia de tu maestro sobre tus hombros, el día estuvo completo. ¿Qué dice eso? Que anduve cerquita de sus pasos. Si terminaste el día con el polvo de la sandalia de tu Mashiach, amén, estamos en el lugar correcto. Entonces, ¿qué dice? Números 27 y 18 dice, y Adonai dijo a Moshe, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tus manos sobre él. Moshe le impone las manos a Josué, transfiriéndole autoridad. La imposición de manos. No era pentecostal eso nomás, ¿no es cierto? No es del folclore como muchos han tratado de desvirtuar esta práctica espiritual. Luego nos dice, perdón, para el otro lado, mi querido pastor, dice, Josué es sucesor de Moisés. Moisés, quien representaba la Torá, no introduce al pueblo a la tierra prometida. En su lugar, Josué lo hace. Esto prefigura que la entrada al reino de Elohim no es solo a través de la observancia de la ley, sino también mediante la fe en Yeshua. A través de Moisés el Eterno dio leyes para habitar en la tierra prometida, pero es Josué quien guía al pueblo a su herencia, reflejando que necesitamos tanto la obediencia a la Torá como la fe en el Mashiach para acceder a las promesas divinas. Yeshua es el único camino para la salvación. Amén. Amén. Entonces respondió Moshe a Jehová diciendo, ponga Jehová Dios
de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación. De los espíritus de toda carne. ¿Cuáles son los espíritus de toda carne? Hay una promesa con la venida del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, para los últimos tiempos, que inundará toda carne. Lo dice su palabra, ¿no es cierto? Es una de las profecías, que en los últimos tiempos el Espíritu Santo, el Ruaj, llenará toda carne. ¿Por qué? Porque es la promesa. La promesa, él dice, yo mismo iré y los salvaré, ¿no es cierto? Y en Jeremías 31 también lo declara, que yo cambiaré su corazón de piedra por uno de carne y pondré mi Torá, mi instrucción, mis mandamientos en su corazón. Esa es la llenura del Ruaj. Es lo que está declarando Moche aquí, ¿no es cierto? Para que la congregación de Jehová, de Yuhei Bajei, no sea como ovejas sin pastor. Y Yuhei Bajei dijo a Moche, toma a Yehoshua, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. De una u otra manera, ya hay una llenura de espíritu. Ya había una llenura de espíritu en él, ¿no es cierto? No es alguien que no tiene la llenura del espíritu. Cuando Yeshua resucita, se libra de la muerte, se reúne con sus discípulos, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hace? Sopla el Espíritu sobre ellos. El bautismo del Espíritu, la llenura del Espíritu vino ahí. No, dice que les entregó el Espíritu. Y empezó el ministerio público de ellos, ¿no es cierto? Y después, en Pentecostés o Shavuot, otro tiempo señalado, como nos enseñaba esta paracha, ¿qué es lo que pasó? Ahí fueron llenos del Ruaj y recibieron poder cuando fueron llenos del Espíritu. Lo propio está pasando aquí, ¿no es cierto? La antesala de la relación que tiene Moche con Yehoshua, o la relación con lo mismo. Él ya tenía el Espíritu, pero ¿qué le faltaba? ¿No es cierto? La segunda unción que dicen por ahí, ¿no es cierto? Derramarla. ¿Creemos en esto? ¿Tu fe cómo está con esto? Bueno, aquí hay varios desafíos. ¿Qué dice de los principales elementos que debe constituir a un líder? Primero dice, un líder es puesto por Hashem. Él coloca y saca reyes, ¿no es cierto? Pero ¿quién definió a Yehoshua? Él. No fue autoimpuesto. Segundo, un líder está puesto por encima del pueblo. Ya nos enseñaba en Parachá anterior el pastor Raúl, ¿no es cierto?, que todos somos iguales, pero no todos tenemos la misma ubicación. Todos somos iguales ante el Padre, pero no todos tenemos la misma posición en el reino, porque nos estableció, ¿no es cierto?, con atributos diferentes para operar como cuerpo. Entonces, esto debemos tenerlo de nuevo muy claro. El líder principal debe ser un varón. El Eterno, cabeza de Yeshua, Yeshua, cabeza de varón, y varón es cabeza de mujer. Y ese es el orden que Dios estableció, ¿no es cierto? Pero el mayor es para servir más, es para hacer más servicio, ¿no es cierto? Más servicio. Un líder tiene que saber salir delante del pueblo. El pueblo tiene que tener su relación directa también con Hashem. Moche se arrancaba 40 días a orar, a escribir, y quedaba la embarrada del pueblo. Pero después ya no estaba pasando eso, había otra confianza, igual se apartaban a orar. Yeshua también lo hacía, con sus discípulos que estaba formando, él también se apartaba para orar, no tenía el temor. Vayan ustedes solos, nos juntamos en Galilea, etcétera. Muchos escenarios debemos confiar, porque en realidad
No podemos estar en un sometimiento de lo que hagan las familias. También nos ha sido instruido en este tiempo que no estamos sujetos a hombres. Nos juntamos cada uno, ¿no es cierto?, a restablecer, a restaurar lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, en nuestras familias, y compartimos el partimiento del pan. Amén. Y trabajamos juntos, pero cada uno es sacerdote en su casa. Y en el tiempo de la restauración de todas las cosas, nuestras cenas de Shabbat son para restaurar nuestro hogar, nuestra relación con nuestra esposa, con nuestros hijos. Es un espacio el cual el Señor quiere restaurar todas las cosas. Este es el tiempo al cual hemos venido. Por lo tanto, aquí no debe estar esta situación debe ser muy fácil para nosotros. Dice, un líder tiene que saber entrar delante del pueblo. También apartarse para que tengan tiempo de relación con Dios de parte del pueblo no significa el abandono, porque si no también su autoridad será cuestionada. ¿Qué es lo que es la autoridad? La autoridad es aquello que los demás nos entregan a nosotros ante una virtud que nosotros poseamos. Cuando usted tiene un problema y se le echó a perder, no sé, una cañería en la casa y dice, voy a llamar al maestro, tanto sabe. Ya está entregando autoridad, ¿no es cierto? En el trabajo, se me echó a perder tal máquina, llamemos al maestro tanto, él la reparó la otra vez. Es decir, la autoridad se entrega. No es que uno la tome. Es verdad que tenemos jerarquía formal en el trabajo, en la casa, en lo que sea. Pero invitar a ser autoridad es cuando nuestra esposa, para nosotros los varones, nuestros hijos tienen problemas, sepan que en nosotros hay solución, hay respuesta, hay Torah. Cuando nuestros hermanos tengan algún problema, que sepan que pueden contar con usted, porque hay consejo santo, porque hay consejo apartado, porque me va a decir las cosas como son, no lo que quiero oír. Me va a exhortar para que mi salvación esté guardada, para que pueda yo hacer lo que conviene. Me va a invitar a que yo restaure mi familia. Me va a tirar la oreja de repente porque es necesario para que yo pueda seguir avanzando en las cosas del Eterno. Entonces debemos saber aparecer. Y si tú tienes la carga y tu hermano está extraviado, ¿qué es lo que hay que hacer? Tienes que entrar. Y si tienes que ir a golpearle la puerta a la casa para animarlo, tienes que ir. O si tienes la carga porque Hachén la ha puesto y sabes que está pasando necesidad, le tienes que ir a dar y tienes que ir. Tienes que saber entrar en el pueblo para conforme a lo que el Padre te está colocando como bendición para el cuerpo. Pero es que no me dijo nada. Pero es que nunca me llamó. Es mejor dar que recibir. Y si el Señor nos exhorta en esto, si Él nos invita a esto, a saber entrar en el pueblo, tenemos que ir a hacerlo. Me gozo de las cargas que veo compartidas, incluso en varios adultos, por lo que pasa con el corazón de nuestros hijos. Y se disponen, y van e invierten. Bendigo tu vida, hermano Jordi. Honra al que le honra, dice el Señor. Cristian, Agustín, mi pastor Raúl, ¿para qué hablar? Siervo, amado, porque estamos dispuestos, ¿no es cierto?, para bendecir. Estamos establecidos para heredar bendición. Para eso fuimos llamados. Y que este espacio, este tiempo que nos toca caminar juntos, sea una experiencia hermosa en esto, en involucrarnos con el otro cuando está necesitado, cuando esté caído, pero también para lo sobrenatural. Que nunca nos falte el ánimo de orar por alguien. Que tus hijos y tu esposa nunca digan, mi papá nunca impuso manos. Por el contrario, que siempre digan, mi papá nunca dejó de imponer manos, aunque la situación estuviera fea, para que yo fuera sano. Aunque sea una migraña o sea un cáncer, porque la gloria es del Señor, pero que se moviliza para entrar en el pueblo, imponer manos con fe para que Él haga la obra. Aleluya, eres tú.
Y eso estamos llamados con esta paracha. Un líder tiene que hacer que el pueblo salga. ¿De qué? Del extravío, del pecado, ¿no es cierto? De la ignorancia, a veces de la apatía. Hay una adoración que hoy día está reclamando el cielo. A veces también de no administrar bien hasta nuestras finanzas. El Señor dice, hombres de buen corazón, en los cuales he puesto mi ofrenda. Hay una ofrenda de Hashem que es de Él y que puso en ti. No es tuya. Y te conviene soltarla porque vas a ser bendecido. Y aquí no estamos en ningún ministerio de la prosperidad ni nada. Estamos avanzando, ¿cierto? Va a llegar la verdad del Señor. Y si Él ha dispuesto los medios, hay veces hay una adoración en tu corazón que Él puso. Porque Él dice que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Que los tales adoradores le adoren. Y a veces tú te desconectas. Y no eres capaz de sacar esa adoración que Él puso en ti. O está distraída entregándosela a otros. Entonces, tenemos que saber también sacar al pueblo en eso. Un líder tiene la misma función que un pastor de ganado menor. ¿Qué es lo que hace? Tiene una vara y un cayado. ¿No es cierto? Un pastor, una vara y un cayado. De hecho, el salmista lo decía, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Con una rescata y con la otra protege. Es un mazo. Y esa es la labor. Nosotros tenemos que proteger, sobre todo a nuestra familia. A veces incluso hasta de la misma hermandad. A ver, cuidadito con mis hijos, no se metan. Hay una frase que se puso de moda estos años. Y a veces nos podemos tropezar, pero no nos equivoquemos. Está haciendo la pega un papá. Está haciendo la tarea una mamá. Y en esto también hay que ponerse de acuerdo. Un líder tiene que hacer que el pueblo entre en adoración, en Torá, en conocimiento, en misericordia. Que decía Oseas, misericordia quiero y no sacrificios. Conocimiento de Dios más que holocaustos. A veces hay sacrificios que no son necesarios hacer. Y tenemos que saber que el pueblo entre en ese ambiente. Un líder tiene que tener un buen espíritu. Un líder tiene que ser dotado con Jod. Dice majestad, esplendor, grandeza, dignidad, gloria y hermosura. Y no tiene que ver con lo físico, ¿no es cierto? Tiene que ver con que vean a Yeshua en nosotros. Que tu rostro resplandezca. Que demos testimonio de Él. Él es el más hermoso de los hombres, dice su palabra. Un líder tiene que vivir delante del Eterno y consultar con Él, hasta lo más mínimo. Tenemos un poquito, voy a consultar al Señor. ¿Y a dónde consulto al Señor? En la oración, en su Torá. Ahí está su instrucción, su palabra la habla claro. 3 confirmaciones te voy a tener, 4, 5. Está clarito a veces ahí. Hágale, hermano, hágale nomás. Nada más, nosotros sí dice. Dice, un líder tiene que hablar las palabras del Eterno. Primera de Pedro 4:11, ahí podemos encontrar, ¿no es cierto?, esa indicación. Un líder tiene que ser reconocido por el pueblo. Un rey sin pueblo es un fracaso. Un pueblo sin rey es un desenfreno. Y el reino, los líderes son puestos por Hashem y luego reconocidos por el pueblo. Tiene que haber un equilibrio entre imposición y permisividad. Dios te eligió como esposo de tu esposa, no tú. Él te eligió. Y en Hebreos 5 usted puede ver que nadie se puede autoproclamar sacerdote, sino que Él lo establece de en medio de los hombres para con los hombres, para que nadie se gloríe. Algunos la pillamos volando bajo, dicen por ahí. No, es sobrenatural, hermano. Es sobrenatural, ¿no es cierto? ¿Cómo? Algunos dicen, y sobre todo las damas que son tan leales en esto y tan nobles. Siempre hay un hombre cacho por ahí que siempre se quiere hacer cargo, ¿no es cierto? Tanto que les gusta el hombre cacho. Yo fui uno, todavía me quedan algunas cosas por ahí, ¿no es cierto? Son tan nobles, son más espirituales que nosotros, hermano. Y uno se cree el hoyo del queque, no es así.
Al contrario, tenemos que nosotros aprender de eso. La función de un rey es proteger y cuidar. Esa es la protección de un rey. Yeshua se portó así. En Efesios 5, nosotros encontramos que él dice que él, así estuvo dispuesto a dar su vida por la iglesia. Y dice, y la sustentó y la cuidó. Y eso define los dos verbos más importantes de la acción de un rey. Proveer y cuidar. Si no, no es rey. Y eso hace nuestro Machía. Él nos provee y nos cuida. Amén. Por eso es rey. Por eso cuando lo dio de comer a los 5.000, ¿no es cierto? Y los sanaba y los cuidaba, lo querían nombrar rey. Porque cumplía la función, daba señales de eso. Tenía todos los atributos para. Bueno, Yehoshua también los estaba teniendo y sobre todo con la imposición y la autoridad que Dios estaba colocando sobre su vida. Gracias, pastor. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Continuidad del plan redentor. La sucesión de Moshe por Josué simboliza la continuidad del plan redentor del Eterno. A pesar de que Moisés no entra en la tierra prometida, Elohim asegura que su propósito se cumple a través de Josué. Esto muestra que los planes del Eterno siempre se realizarán, utilizando a las personas adecuadas para cumplir su voluntad. La transición fluida en el liderazgo refleja la fidelidad y soberanía de Elohim en llevar a cabo su plan redentor a través de generaciones. Contigo o sin ti, Él lo va a hacer. Mejor que sea con nosotros, ¿no es cierto? Mejor que sea con nosotros. Si no, nuestra casa va a sufrir las consecuencias de ese extravío. Y a eso estamos invitados a reflexionar en lo que pasó en esta paracha. Yeshua dijo, yo estoy lleno de gracia y verdad. Está esa frase declarada ahí en Juan 1:14, cuando dice, y el verbo se hizo carne, ¿no es cierto? Y viene de ese versículo, porque lo que Él dijo se establece. Lo que Él dice se vuelve realidad. Y en ti también está esta cualidad, por ser hijo del primogénito. Amén. Entonces, lo que tú dices también establece realidades. No te cierres a lo sobrenatural de Dios en declarar las cosas que no son como si fueran. Cuando está la voluntad del Padre de por medio, esa es la señal. Cuando está la voluntad de Él y se establece, nosotros consideramos esto. Mire, gracia sin verdad es libertinaje. Y la verdad sin gracia es legalismo. La vida de Moshe y Yehoshua son las manifestaciones proféticas de Yeshua, quien es el único que puede ayudarnos a alcanzar la salvación. Gracia sin verdad propicia relaciones llenas de mentiras y egoísmo. ¿No es cierto? Y verdad sin gracia propicia relaciones llenas de juicio y resentimiento. Hay un equilibrio perfecto en el amar. Si yo en mi casa vivo solo por la ley, estamos en problemas. Vamos a mandar a condenación a toda nuestra casa. La gracia, ¿cuál es la gracia? ¿Qué significa la gracia? Favor inmerecido. Amén. Bien, mi hermana. Muy bien. Es un favor inmerecido, ¿no es cierto? Esa es la gracia. Evidentemente tendremos que entrar después en la disciplina, el pacto y el compromiso de la ley de la instrucción. Pero ¿qué es primero? Sino la gracia. Porque Él nos amó primero, ¿no es cierto? ¿Y por qué nosotros no? Esa es la gracia. Sí, esa es la gracia, ¿no es cierto? La libertad, la gracia es ser libre de nuestras deudas, fuimos libertados de nuestras deudas. Pero con esa libertad, si no tomamos la ley, no vamos a saber qué hacer con ella. Por eso es tan importante.
Ese es el viaje por el cual nos ha invitado el Señor y que hemos reflexionado con nuestro pastor para este congreso que queremos hacer aquí en medio del desierto. Mire, el mismo contexto está viendo el pueblo. Queremos reconocer, hoy día nosotros estamos en un viaje, ¿no es cierto?, espiritual. Ya recibimos nuestro Pesaj, ya renunciamos al mundo, hicimos conversión, Techuvá, Tevilá y todo. Y estamos aprendiendo la instrucción cada sábado. ¿Quién vino por primera vez hoy día? No puede comer ahogado, ni sangre, ni qué más, ni practicar, ni hacer fornicación, ¿no es cierto? Salir de la inmoralidad sexual. Parta así, dijo el primer concilio, ¿no es cierto?, de los apóstoles, de los discípulos del Mashiach. Pero después, ¿qué dijo? Cada sábado, en la sinagoga, aprenderás de Moshe. ¿De qué? Símbolo de la instrucción, símbolo de la Torá. Por eso, si tú hoy día que estás conectado hoy día por primera vez, es importante, ¿qué has hecho con tu salvación? En Juan capítulo 3 dice, ¿no es cierto?, que ¿qué es lo que es el pecado? La transgresión de la ley, la transgresión de la voluntad del corazón del Padre, y en esto no nos podemos extraviar. Y esto es lo que está pasando, ¿no es cierto?, lo que está declarando, pero necesita del Espíritu. Y la verdad, pura ley, propicia relaciones llenas de juicio y resentimiento. Y eso va a dañar los corazones y no va a permitir que venga la misericordia. Y quiero que misericordia, la añadidura de aquello que me falta y que a otro le sobra. ¿Y tu misericordia está disponible? ¿Qué le falta al otro? Si todos fuimos rescatados, restaurados para restaurar. Dime con quién anduviste y te diré quién eres. Es lo profético. Yo anduve extraviado con un grupo y ese extravío me avergonzó, me destruyó y me alejó de los planes de Dios para mi vida. Pero Él me rescató. Él me sacó debajo del tarro de la basura, ni siquiera tenía derecho a estar adentro, estaba abajo en el poto del tarro de la basura, de ahí me sacó. Bendito sea el Señor. ¿Y para qué? Para hacerme experto en ese ámbito y poder ahora pararme frente a esa autoridad que Él nos dio, de esa batalla, de su gloria, para mostrar la gloria del Eterno. Restaurados para restaurar. ¿En qué ámbito te levantó y te restauró el Señor? ¿De la religiosidad? ¿Del maltrato? ¿De la negligencia? ¿De cosas más duras ya, de la droga, del alcoholismo? Hay tantas cosas que el Señor nos ha levantado para ser sal y luz de este mundo. Amén. Bendito sea el Señor. Yeshua Mashiach en esta lía. De la misma manera como Yehoshua fue puesto sobre el pueblo de Israel, Yehoshua ha sido puesto, Hachem, sobre los hijos de Israel y el mundo entero. Vamos a dejar ahí esos pasajes para que después los revisen. ¿Ya? Yeshua es el buen pastor que Moshe pidió que el Eterno diera a los hijos de Israel. Juan 10, 11 y en 14 ahí también lo van a encontrar. Yehoshua tenía espíritu. De la misma manera, Yeshua recibió el espíritu de Hachem para convertirse en Hamashiach. En Hechos 10:38 lo pueden identificar eso. Yeshua tiene la dignidad del Padre que lo instaló en su ministerio. Yeshua da la palabra para que entren y salgan los hijos de Israel. De hecho, también, perdona, aquí en Hebreos 5, también declara él que ni Yeshua se autodenominó sacerdote, sino que también el Señor fue el que lo estableció. Y él no escatimó en dejar su condición de Dios y se humilló a lo sumo y se hizo hombre. ¿No es cierto? Por obediencia y amor a su Padre. Y dice además en Hebreos 5:17 que por los padecimientos que él sufrió, dice, aunque era hijo,
aunque era hijo, aunque era primogénito, aunque era único incluso, unigénito de Dios. Dice que por los padecimientos que él sufrió, aprendió obediencia. Hay que ser valiente para ser obediente. Lo dijeron nuestros niños esta mañana. Qué tremenda declaración. Sí, pues no es fácil. Pero si él mismo no escatimó en dejar su condición de Dios y se humilló a lo sumo y se hizo hombre, ese es el hombre y la mujer que él demanda de nosotros hoy. Aprendamos a humillarnos bajo la poderosa mano de su instrucción, de su Torá. No hacerlo ya es orgullo. Estamos llamados a eso. Bendito sea el Señor. Y dice, Yeshua da la palabra para que entren y salgan los hijos de Israel. Amén. Yeshua es el sucesor eterno de Moshe que introduce el pueblo de Israel en el mundo venidero. Amén. De los mandamientos que tenía esta parashá, el número 400, es taliyá, porque había más mandamientos dentro de esta parashá, pero es taliyá la 4, que es la que nos correspondió ver esta semana, el precepto de las leyes de herencia, el número 2789, es el mandamiento de los 630 que había, el mandamiento número 400. Amén. Solamente declarar que la identificación, transmisión e instalación son 3 principios que estuvieron establecidos en la sucesión de Moshe sobre Yehudá. Dice, en muchas ocasiones hay una combinación entre estas 3, como el caso de Yehoshua, hijo de Nun, ¿no es cierto?, que fue instalado en su ministerio como sucesor de Moshe por la imposición de las manos de Moshe delante del pueblo. Eso lo vimos en el versículo 23 del capítulo 27. Él impuso mano, él le dijo, impón una mano, y él impuso las 2, con un gesto de cariño adicional. Y al mismo tiempo le fue transmitido un espíritu de sabiduría, como está escrito en Deuteronomio 34:9. Y Yehoshua, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría porque Moshe había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le escucharon e hicieron tal como Hashem había mandado a Moshe. Cuando la imposición de manos tiene el propósito de transmitir algo, puede haber 2 tipos de transmisión. Transmisión del pecado, como en el caso de los machos cabríos en Yom Kippur y otros animales que son santificados. Y transmisión de espíritu y poder, como el caso de las sanidades y liberaciones hechas por medio de Yeshua y sus discípulos, y cuando el espíritu de santidad fue dado a los discípulos. Eso lo podemos ver en Hechos 8:18. Recordemos que llegaba con su ofrenda, se imponía las manos sobre el animalito, se hacía un trasvasije de todos los pecados y viene el sacrificio. ¿No es cierto? Veamos, pastor. Hechos 19:6-12. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en las escuelas de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Yeshua. Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Timoteo, 2 Timoteo 1:6. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti, por la imposición de mis manos. Aviva el fuego, mire hermano, aleluya, se puede imponer manos con el fuego, el poder de Dios.
Génesis 48:14. Pero Israel extendió su derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando adrede sus manos, aunque Manasés era el primogénito. 1 Timoteo 5:22, no impongan las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. Por eso es importante entender que antes de poner manos tiene que ser una persona espiritual, en el espíritu. Eso hizo Moche con Yehoshua, ¿no es cierto? Estaba lleno o sea, tenía el espíritu de Dios. No es cualquiera que nosotros imponemos, cuidado. Y tomándolos en sus brazos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. ¿De quién? Dejad que los niños vengan a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos, ¿no es cierto? Apocalipsis 1:17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el Aleph y el Tab, la palabra. Aleph, la primera palabra, y la Tab, la última, o sea, la primera letra y la última letra. Y entre medio, ¿qué es lo que está? Toda la palabra, entre esas dos letras, ¿no es cierto? Números 8:10, y presentarás a los levitas delante del Señor, y los hijos de Israel impondrán sus manos sobre los levitas. Hechos 28:8, y sucedió que el padre de Publio yacía en cama enfermo con fiebre y desentería, y Pablo entró a verlo, y después de orar, puso las manos sobre él y lo sanó. Bueno, perdón. Dejé ahí para la presentación una serie de láminas de arte que traen, que las vamos a dejar para la presentación nomás, no las vamos a ver ahora. Pero son una serie de registros históricos de artistas que han relevado escenarios de inmoralidad sexual que ha habido en lo largo de la historia del pueblo de Dios, pero que el celo y el arrepentimiento y la administración de sus vidas permitió que en algún minuto se transformaran en favor. Bueno, hay una serie de pinturas que se las voy a dejar como registro para la presentación que vamos a compartir después, nomás ahí después revísela y visite la historia de cada uno de ellos, porque detrás de ellos también hay gran bendición. Amén. Si hoy día nosotros tenemos una necesidad, ya sea de salud, ya sea emocional o espiritual, y si tú eres alguien que ha recibido ya del Espíritu de Dios en tu vida, a través del soplo de vida de Yeshua, tu Mashiach, y hoy día necesitas de imposición de mano, este es el lugar donde deben ocurrir estas cosas. Este es el lugar donde los que sientan hoy día la autoridad de Dios para imponer las manos sobre otros y orar con fe para liberar al oprimido, al quebrantado de espíritu, que pueda orar con autoridad. Si tú tienes una necesidad, levanta tu mano y vamos a orar por ti hoy en esa dirección. Y la oración de fe sanará al enfermo, dice su palabra. Los que estén enfermos dice que vendrán a los ancianos. Estos orarán y pondrán manos y estos sanarán. Amén. Él restaurará todas las cosas y será libertada, ¿no es cierto? Y va a ser. Entonces, quiero invitar a los que están también ahí en sus casas que puedan levantar un clamor también en esta dirección. Porque como veían en la palabra, es mismo Yeshua Juan, ¿no es cierto? En visión le impuso manos, dice. Y también le visitó y le sanó. Amén. Perdón. Y permitió que recuperara el hálito de vida. Porque estaba ahí como derrotado. Pero lo vamos a hacer al final. Voy a entregar el micrófono a nuestro pastor para que pueda cerrar esta enseñanza. Y esta es la aliyá número 4. Shabbat Shalom.